Vía Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos listos para presentar a los panelistas de esta jornada y están con nosotros 2 de 3. Hay un tercero que se quedó atascado en Ñuñoa, aparece ahí por una de las calles más importantes, mucho tráfico. ¿No viene? Ya. Están con nosotros Camilo Escalona, ex senador de la República, ex presidente del Senado, presidente del Instituto de Igualdad. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Jaime Mañalich, que viene de blanco entero como médico, ¿no? Por el calor que va a ser hoy día. Ah, ya. Ex ministro y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. No ha asumido ningún cargo, otra responsabilidad, nada estos últimos días, ¿no? Afortunadamente no. ¿No? ¿Por qué? Porque si más trabajo significa más ingresos. No siempre es así. ¿Sí? Más trabajo puede significar solo mucho trabajo. Y Ya. más dolor de cabeza. ¿Das boleta o das factura? No hay ninguna de las dos. Tengo el sueldo empleado. Bueno, yo sé que vienen los panelistas hoy día con entusiasmo para hablar de los casos que hoy día están en la agenda pública y que dice relación con el caso Penta, el caso Cabal. Pero yo quiero plantearles también, como parte de la conversación, situaciones externas, pero que también tienen que ver con Chile, porque irradian hacia nuestro país. Este problema de la transparencia, de la corrupción, no es un problema únicamente chileno, a pesar de que algunos dicen que acá todo es muy reducido, la corrupción prácticamente está en unos niveles cero, ¿no? A pesar de los casos que se han conocido, que la transparencia es mucho más grande que en cualquier lugar del mundo. Pero digo que irradian porque el caso de la Iglesia Católica es sin duda una instancia muy importante, digamos, porque aquí hay en Chile más del 70% de la población se declaran católicos, algunos practicantes, otros observantes, en fin. Y estaba observando acá precisamente una crónica de Pablo Ordaz en El País, de los lobos que regresan al Vaticano, y habla de los sectores de la curia que atacaron a Benedicto XVI, tratan de impedir que Francisco acuerde con Italia el fin del Banco de la Santa Sede como paraíso fiscal, una cuestión que ha estado en la agenda hace ya bastante tiempo. Y dice en parte del artículo, como ya denunció el Observatorio Romano, Benedicto XVI era un pastor rodeado por lobos. Francisco es sencillamente un hombre solo, tal vez ahora más solo que nunca. Los miles de fieles que cada miércoles y cada domingo abarrotan la plaza de San Pedro en tiempo de Benedicto XVI, había que fletar autobuses de jubilados con bocadillo incluido, dice. No se pueden imaginar hasta qué punto Bergoglio sigue aislado y solo ante la resistencia de poderosos sectores de la curia. O sea, hoy día este Papa, según lo que describe la crónica, está rodeado de miles de fieles que concurren con entusiasmo y en forma voluntaria a contrapelo de lo que ocurría con el Papa anterior, pero que al mismo tiempo estaba rodeado por estos lobos de la curia. ¿Cómo se ve esta situación del poder en este contexto de una Iglesia Católica que tiene 2000 años de historia? Se los planteo para iniciar la conversación en torno a un problema que tiene que ver también con Chile, que es el concepto de poder, de cómo se ejerce, quiénes lo ejercen y de cómo el poder constituye un elemento esencial, pero al mismo tiempo de conflicto. Yo creo, Sergio, si tú Camilo me permites, que hay que comenzar por el comienzo, como dijo el Guaso. En este caso, ¿qué son los paraísos fiscales? Este es un problema de los más serios que tiene actualmente la globalización y que tienen los estados, que son aquellos países que permiten en su territorio la instalación de instituciones financieras que sin respeto a la normativa general de los estados permiten allí el depósito de documentos financieros y de recursos, incluidos naturalmente efectivo, que se retira de los países de origen con el propósito de no cumplir con las obligaciones tributarias. Es decir, el tema de los paraísos fiscales, llamémosle así popularmente, es un penta internacional, por así decir. El paraíso fiscal es aquel país que saca ventaja de la laxitud de sus mecanismos de control financiero para facilitar la instalación de activos que no tienen control.
Entonces, cuando los estados realizan reformas tributarias, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Una gran cantidad de los activos se retiran en la dirección de esos paraísos tributarios. Es uno de los problemas que la reforma tributaria chilena aprobada el año pasado tendrá en su momento que evaluar, ¿no? Porque echa la norma, echa la maña, como dicen los juristas. No, por eso que la legislación tributaria de los países tiene que estar siendo permanentemente actualizada, porque se generan los resquicios, los orificios por donde se generan estos flujos, estos activos en destino a los paraísos fiscales o estados que están en una frontera nebulosa, en que algunos los consideran paraísos fiscales y otros no los consideran paraísos fiscales. Algunos operan en dirección a los activos de los países vecinos esencialmente, otros operan como destino de activos de carácter internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí cerca el caso de Uruguay, que da un conjunto de facilidades. Ellos consideran que no son un paraíso fiscal, hay otros especialistas que consideran que sí son un paraíso fiscal, que genera un conjunto de mecanismos para que se instalen activos provenientes de Argentina. Los otros casos más típicos son las Islas Caimán, etcétera, las Islas Vírgenes, ¿no?, situadas en lugares apartados, pequeños estados que tienen fronteras naturales en los cuales se depositan estos activos por miles de millones de dólares. Según los especialistas, las medidas tributarias que tomó Barack Obama en los Estados Unidos fueron virtualmente neutralizadas por el flujo de activos hacia los paraísos fiscales. Entonces, este es uno de los problemas del nuevo orden económico internacional. Desde mi punto de vista, este es uno de los problemas más importantes de la globalización, porque hasta ahora se han generado mecanismos para posibilitar las relaciones comerciales y el flujo de capitales, pero no se han generado los resguardos y los mecanismos que permitan conseguir eficientemente que los grandes consorcios, las megacorporaciones que operan a nivel internacional, no recurran al mecanismo de los paraísos fiscales con el objeto de eludir el pago de los compromisos tributarios que tienen en sus respectivos países y que ellos en consecuencia evaden llevando sus activos hacia los paraísos fiscales. Ahora, los estados debiesen llegar a acuerdos no solo en materia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, no solo aquí tenemos al doctor Malach como especialista en el tema de salud, no solo la Organización Mundial de la Salud en los casos de las epidemias, no solo en los casos medioambientales, otros. Un tema urgente del punto de vista de los estados es un entendimiento que posibilite efectivamente que los paraísos fiscales no se transformen en un mecanismo que orada y en el fondo anula los sistemas tributarios de los diferentes estados. ¿Cuál es la visión que tiene Jaime Mañalich por esta situación del poder que referido al principio en el Vaticano, pero que dice relación con esta disolución de este paraíso fiscal que significado el Banco del Vaticano, conocido también como el Banco Ambrosiano en su momento, involucrado en otros escándalos? Primero un comentario de salud, preocupación por Cecilia, que hemos escuchado que no puede reintegrarse todavía por razones de enfermedad. Un cariñoso saludo para ella. Y también felicitarlo a usted, don Sergio, porque cada día más delgado. Es una cosa que me produce una envidia terrible. Usted no ha querido confesar su secreto, pero espero que se sumó a la vida sana. Con el pasar de los días uno sepa cómo lo hizo, porque realmente es una cosa impresionante. ¿Y para qué lo hizo? Que eso es lo más importante, porque se disminuyen los problemas de depresión, en fin, de angustia también. De repente uno te calza la ropa. No, si los objetivos son muy claros, el problema es poder hacerlo. Respecto al planteamiento inicial que usted hace, Sergio, dos comentarios. Primero, la autoridad. Evidentemente nosotros desde el principio de los tiempos, desde que vivíamos en clanes, apelábamos a alguna autoridad que a lo mejor estaba en una figura semisacerdotal, chamánica o en los ancianos, pero la comunidad necesita depositar su confianza en una autoridad, y esa autoridad se legitima luego, se legaliza, por así decir, luego por el concepto de que es de derecho divino, vale decir, el rey representa a la divinidad, o el faraón o quien fuera,
o un arreglo, si se quiere, de monarquía constitucional, vale decir, nosotros le damos la autoridad a este señor, se la reconocemos en cuanto delegamos en él el poder para gobernarnos, o como es en nuestra democracia hoy día. Y en ese sentido, la primera alusión a la que hace tiene que ver precisamente con la legitimidad de la autoridad, y es eso lo que está en juego en el ejemplo que se señala del Vaticano, en los ejemplos que hoy día tenemos tan dolorosos desde el punto de vista político en Chile, en las preocupaciones que ha manifestado incluso en tono humorístico. Yo no he visto nada más políticamente importante y trascendente y heroico que la rutina de Yerko Puchento el jueves de la semana pasada en el canal 13 de televisión. Vale decir, realmente tenemos una crisis de autoridad, independiente de la ley, independiente de las formas, que es una crisis de confianza, y esa creo que es un gran problema. Respecto a lo segundo, de los paraísos fiscales, no siendo economista, yo pienso que Piketty, que estuvo hace poco en Chile, Thomas Piketty, autor de este libro El Capital, en el siglo XXI. El siglo XXI, en una especie de reedición un poquito soberbia del libro de Marx, El Capital. Él señala algunas cosas que son relevantes, y en primer lugar que el rendimiento del capital es mucho más alto que el rendimiento del trabajo. Vale decir, para un inversionista le rinde mucho más sacarle partido o lucro a su capital que invertir en trabajo, y eso es un grave riesgo para todo nuestro planeta. Y de hecho, cuando se producen desaceleraciones económicas, se produce un efecto paradójico, y es que la inequidad aumenta violentamente. ¿Por qué? Porque se pierden puestos de trabajo, se pierde remuneración, y en cambio el capital, gracias a los mecanismos que describía don Camilo, puede aumentar incluso su rentabilidad. Y es por eso que cualquier movimiento de regulación, por así decir, de mercados y de paraísos fiscales, requiere acuerdos internacionales que son muy difíciles de lograr. Recién Suiza se está abriendo algunas investigaciones y está respondiendo algunos llamados de gobiernos de todas partes del mundo. Se mencionaba el ejemplo de Uruguay, que goza de un bienestar socioeconómico un poquito inédito en Latinoamérica, gracias en parte a que es un paraíso fiscal que tiene rentas de capital de otros, muchas veces de dineros no claramente habidos. Y recuerdo el ejemplo de un conocidísimo actor francés, Gerard Depardieu, cuando el primer ministro francés le dijo, voy a imponer una tasa de 80% sobre las ganancias de las utilidades de capital de los más ricos. Lo que él hizo fue nacionalizarse ruso, vale decir, inmediatamente escapó, una persona que es relativamente de izquierda, conocida, escapó del imperio del control financiero del gobierno francés y se fue a refugiar a un hogar para no pagar los impuestos que el gobierno quería, al punto que el gobierno francés de izquierda tuvo que recortar estas tasas tributarias para los más ricos, porque lo que ocurría, y Camilo hace una advertencia en eso, lo que ocurrió inmediatamente es que el capital no tiene frontera, vale decir, inmediatamente se fuga de aquellos lugares donde las condiciones se le ponen más rígidas o adversas. Quiero que Gutenberg Martínez algo alcanzó a escuchar mientras venía desde Ñuñoa hasta Santiago Centro. Está impresionado de nuestras reflexiones. Llegó anonadado. No, yo lo voy a tomar más primero la referencia respecto al Vaticano, porque yo creo que es una cosa interesante para quienes nos escuchan. Yo creo que no cabe ninguna duda que el Papa está realizando una verdadera revolución en la Iglesia Católica, y parte de esa revolución es un cambio muy sustantivo en la curia, es decir, en todo lo que son los obispos y cardenales que residen en el Vaticano y que conforman parte de la burocracia en el buen sentido de la palabra, digamos, del Estado del Vaticano, y que por la tradición de toda organización
Todos aquí sabemos que hay escritos ya bastante antiguos que indican que toda organización en la cual sus miembros tienden a mantenerse durante mucho tiempo en niveles jerárquicos tiende a generar oligarquía. Esto es un conjunto de personas que se van constituyendo en tenedores del poder permanente y que por tanto tienen una visión respecto a la máxima autoridad como que son las autoridades máximas las que pasan y los que verdaderamente quedan son ellos, y que se sienten en una situación de detentadores del verdadero poder de un modo mayúsculo. Yo creo que el Papa desde un principio ha dicho que va a ser un cambio importante en la curia, y por eso que ahí hay yo diría una verdadera confrontación. Se ha traducido eso, si ustedes se recuerdan, en la última conferencia de obispos que hizo en relación a temas de la discusión de este tiempo, los temas en relación a los divorciados, en relación a temas de familia, a temas sexuales, al tratamiento de personas en esos rubros, en que fue una conferencia disputada, en que hubo mucho debate y en que el Papa avanzó, se manejó con prudencia e hizo un discurso final que no fue de cierre del tema, sino que de anuncio de una segunda conferencia en que iba a seguir avanzando en el tratamiento del tema. No hay ningún misterio que en el Concilio Vaticano II hubo sectores conservadores y sectores más progresistas. Eso se vuelve a repetir. El problema es que se mezcla esto con estas oligarquías que en algunos casos, aparentemente, también adoptan a veces malas prácticas. Y cuando esas malas prácticas se juntan con la administración de dineros, como el Banco Ambrosiano, eso genera mayores problemas. Si observamos lo último, en lo que va de la administración, por así decirlo, del Papa en torno al Vaticano, hay una transformación en el cuerpo de cardenales que es relevante. Paso a paso, él está incorporando a los sectores del mundo a los católicos no europeos y no italianos al cuerpo cardenalicio con derecho a voto en el mismo. 20 cardenales hace, 2 o 3 semanas, y creo que 20 más hace un mes o un par de meses atrás. Eso también tiene importancia en el contexto del cambio de la curia. Ahora, como todo proceso en una institución que es como un acorazado o un portaaviones antiguo, se hace, institución de más de 2000 años, se hace a un determinado ritmo, pero yo creo que el Papa está dando una bonita pelea, tanto en lo público como en lo que podríamos decir en este caso lo privado. Se cuentan anécdotas sobre la materia. Yo voy a contar una que no me consta si es veraz, pero dice que cuando el Papa fue recién nombrado, paseando por el Vaticano, se le acerca un obispo de la curia. En esa actitud del que se acerca un poco condescendiente a una autoridad importante como fue el ministro, por análisis. Nosotros con Camilo nunca hemos tenido la oportunidad de estar en el poder, digamos. El ministro aquí sí lo tuvo, digamos. Nosotros hemos sido ciudadanos, a lo más parlamentarios, así que no hemos tenido esa oportunidad. Bueno, entonces se le acerca en esa actitud del subordinado condescendiente, y el Papa, muy solícito, le pregunta: ¿y usted qué es lo que hace? Y él le señala un trabajo burocrático dentro del Vaticano. ¿Y cuál es su horario de trabajo? Supongamos una cosa como normal, digamos, de 9 a 5 en términos europeos. Y después de las 5, ¿qué es lo que hace? Bueno, me voy a mi apartamento aquí en el Vaticano. ¿Y no cree, le dice el Papa, que usted podría hacer eso mismo en mediodía, en la mañana? Bueno, el tipo empieza a confundirse. Resultado, le dice: mire, hay una parroquia en las zonas suburbanas de Roma
en la cual tenemos un problema de falta de sacerdote, hay un solo sacerdote, por lo tanto reduzcamos su jornada en lo que es su actividad actual y en la tarde usted se traslada a cumplir funciones de sacerdote, porque yo supongo que usted entró al sacerdocio no para hacer una tarea burocrática, sino también para hacer una tarea pastoral. Entonces el comentario que me comentó alguien que ha sido embajador y es embajador, digamos, en el Vaticano, es que después de eso no muchos se acercaban condescendientemente a saludar al Papa en los pasillos del Vaticano. Yo creo que él está haciendo una verdadera revolución. Bueno, y a partir de esto que se ha conversado hasta ahora, ¿nos queda tiempo? Nos queda casi nada. Porque hagamos una pausa, ¿no? Bueno. Sí, hagamos una pausa. Aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Tenemos temas para los próximos minutos, aparte del caso Penta, el caso Cabal. También está la colusión de las farmacias que volvió al primer plano. Ahí Jaime Maya les tendrá algo que decirnos porque fue ministro de Salud y conoce de cerca el problema, pero ustedes también me imagino que tienen opinión. Navega en tu nueva tablet Ace